Hola amantes del debate, soy el polemista y vamos a ver si puedo recuperar este formato de debate asíncrono por mensajes de Telegram. Un debate asíncrono que se hace a lo largo de varios días, varios incluso meses, a través de Telegram utilizando un bot que he creado yo para hacer estos debates asíncronos. Conmigo va a estar Politicoso, que tuvo un debate conmigo muy de tarde y yo no me quedé contento, estaba muy cansado y tengo algunas preguntas todavía para él sobre ANCAP. Y bueno, pues a ver si se presenta y me cuenta exactamente qué le parece este formato de debate. A lo mejor le gusta y lo quiere utilizar él, es bastante chulo. Hostia, pues esto al final es como los debates estos que tienes por las 3 de la mañana, que se pone el tema muy jugoso y dices, hostia, yo quiero decirle esto y quiero decirle lo otro, no sé qué. Pues no sé, puede estar guay. Sí, puede estar interesante. Yo soy politicoso, algunos me conocerán como el Orslock liberal o, no sé, combino memes ANCAP. O sea, combino el tema anarcocapitalismo, liberalismo con memes y cosas así muy chorras, con chorradas, con memes, con cosas de estas. Mira, te voy a lanzar una pregunta así flash, que es, a ver, tú te consideras minarquista, vale, pero dices que los impuestos son robo, por lo tanto, asumes que el Estado es un mal, pero crees que es un mal necesario, ¿cómo? Es interesante la pregunta. Yo considero que los impuestos son un robo. En su mayoría sí, en la medida en que no son opcionales pagarlo o dejar de pagarlo. De todas formas, hay algunos impuestos que me parecerían que son justos cobrarlos. Es decir, por ejemplo, estoy pagando un 1% de impuestos y estoy disfrutando de muchísimos servicios que hay en mi ciudad, aquí en Georgia, en Batumi. Por lo tanto, aunque sea una obligación, es una obligación que yo tomaría independientemente. Es decir, yo al moverme con mis pies estoy decidiendo qué impuestos pagar. De esa forma, los impuestos son voluntarios. Tú al quedarte en España estás decidiendo pagar impuestos en España. Yo al moverme a Georgia estoy pagando impuestos en Georgia y pago un 1% de impuestos que me parece una verdadera maravilla y que estoy dispuesto a pagarlo por el hecho de vivir en una ciudad que requiere una serie de cuidados y una serie de servicios que funcionan y no me importa pagarlo porque no considero que sea un robo, porque yo voluntariamente me he venido aquí a pagar esos impuestos y a disfrutar de esos servicios. Así que no todos los impuestos me parecen robo. Me parece que los estados pueden ser mejores o peores, me parece que los estados siempre van a estar ahí, pero yo quería hacerte otra pregunta, así que déjame hacerte otra pregunta. ¿No crees que los liberales culpamos muchas veces al Estado porque el Estado tiene cara de político, el Estado o no tiene cara directamente? Y muchas veces lo que estamos sufriendo, la pérdida de derechos individuales, se debe más a la gente que nos rodea, más que a los políticos o a las sociedades. Se me ocurre el ejemplo, como ya te comenté, de mi comunidad, que tenían la potestad de votar en contra de mi propiedad privada, de que yo no pudiera alquilarlo, o por ejemplo piensa en otros países como en Irán o en Afganistán, ¿de acuerdo? Que no han tenido políticos o estados fuertes porque se han competido entre ellos y han tenido o señores de la guerra o diferentes tribus. Si una tribu, tú estás en mitad de una tribu y esa tribu decide que tú no tienes derecho a casarte, pues no es el Estado a quien tienes que culpar, es esa sociedad. Y históricamente yo creo que se hace mucho este efecto. ¿Qué piensas? ¿Crees que a veces sí es verdad que podemos culpar al Estado y a lo mejor es el grupo que nos rodea? ¿Deberíamos hablar de la sociedad no debería hacer esto o lo otro en lugar del Estado, que es una institución como tal? Pero el problema es que tú consideras que ese Estado es como un propietario legítimo y no lo es. O sea, el Estado de Georgia tiene de legítimo, pues, que la gente que le haya metido ahí a los gobernantes les haya dado esa autoridad. Pero vaya, que legítimo sobre el papel no lo son. Veo que has respondido a la primera pregunta y bueno, pues volvemos luego a la pregunta que yo te he hecho en el segundo mensaje.
Bueno, es que la legitimidad de las jerarquías de las sociedades es muy cuestionable. ¿Quién se las da? Bueno, pues, ¿quién le da una jerarquía al padre frente al hijo en la familia? Pues nada, es una costumbre, una sociedad de esta cultural. En la iglesia, que es completamente voluntaria, la iglesia es completamente voluntaria, la iglesia católica, ¿quién le da legitimidad al papa? Pues los creyentes que van voluntariamente a esa iglesia, incluso a ese estado, en el Vaticano. Y, bueno, y si no quieren que no vayan a la iglesia o que se vayan de la iglesia si no les parece bien esa jerarquía. Y eso es lo que ocurre con los estados, que la gente intenta cambiar la jerarquía y cuando ve que no puede porque la mayoría de la gente no coincide con su idea, al menos para hacer cambios radicales, entonces pues se marcha, como he hecho yo. Ay, por cierto, esto no es una pregunta de debate, sino más por curiosidad. ¿Cómo que pagas un 1% en Georgia? En plan, ¿no tienes más impuestos? ¿Solo ese 1%? Porque, joder, vaya chollo, ¿no? Luego te explico sobre el tema de Georgia. También hay impuestos indirectos de los productos, obviamente. Pero vamos a intentar cerrar temas. ¿Consideras que tu pregunta ha sido respondida? Pasamos a la mía, a la de la sociedad y el Estado. Si no culpamos muchas veces al Estado de lo que hace la sociedad. Bueno, pues entonces lo que yo quería decir es que el que la gente crea en el Estado como ente superior magnánimo que puede hacer todas las cosas y gestiones y demás, ese es el error, yo creo. Y lo que hay que lograr para ir a una sociedad más libre es que la gente pues no quiera eso. Y para que no quiera eso tiene que ver la otra opción o las otras opciones que implican absencia de Estado. Por ejemplo, desde que llegó el tema Uber y Cabify y estas cosas, pues la gente ha empezado a dejar de usar taxis así públicos y estas cosas y ha empezado a adaptarse más a estas tecnologías. Desde que ha llegado, por ejemplo, el tema del Airbnb y estas cosas, pues los hoteles también están perdiendo. Yo qué sé, quiero decir, pues pasa un poco lo mismo con las criptomonedas y los bancos centrales, ¿no? Un poco. Estamos completamente de acuerdo en que la población admire al Estado como un benefactor o como una cosa que viene de Dios y que nos va a ayudar siempre, es uno de los peores problemas que podemos tener hoy día. Pero yo a lo que voy no es a eso, politicoso. Voy a lo siguiente. Muchas veces culpamos al Estado de que pasen cosas y de que se atropellen los derechos individuales. Porque creemos que el Estado actúa con vida propia sin representar a nadie. Y es verdad en que en muchísimas ocasiones, quizás hasta la mayoría, no representa la mayoría de lo que la gente piensa, pero también muchas veces representa lo que la mayoría piensa. Te pongo un ejemplo. En mi debate con los pakistaníes sobre religión, les dije que en Pakistán te pueden ejecutar con pena de muerte por blasfemia. ¿Vale? Entonces yo esperaba que la gente dijera, bueno, eso es política, eso es el Estado quien lo hace. No, no, no. Ellos te decían, no, no, claro, es que esa gente que está blasfemando está ofendiendo, está hiriendo emocionalmente a muchísimos creyentes. Y esa gente, esa persona no tiene derecho a expresar esas opiniones contra mi Dios. Un liberal normal diría, ¿veis? El Estado ejecuta gente y es tan malo que no respeta la libertad de expresión y no sé qué. Y yo lo que te digo es que, aunque no hubiese Estado, los vecinos del barrio llegarían y te matarían igualmente. O aunque fuera una tribu o lo que tú seas, da igual, aunque no hubiera Estado, muchas veces identificamos el Estado con que la mayoría de nuestra sociedad te haría eso con o sin Estado. Creo que muchas veces lo que queremos decir es que la sociedad no puede ser más importante que el individuo. Bueno, no sé si me he explicado esta vez y me estoy alargando un montón. Tienes que hablar más tú que yo estoy todo el rato hablando. Bueno, sobre eso no pasa nada porque se puede escuchar al doble de velocidad, que yo lo suelo hacer con casi todo porque no tengo tiempo para nada. Te cuento, el tema este que tú me dices es que yo creo que es un pez que se muerde la cola, es decir, no solo influye la sociedad en el Estado, sino también el Estado en la sociedad. O sea, el Estado en parte es como un grupo también que tiene un poco sus propios intereses, ¿no? Y la sociedad pues intenta dirigir ese grupo hacia su favor, aunque no siempre lo consiguen.
la mayoría de veces no, claro. Y cuando lo consiguen es peor. En fin, yo lo que quiero decir también es que puede existir también todo este tema de la agresión de grupos hacia otros grupos sin Estado, claro. Pero el Estado recuerda que es el monopolio de la violencia de un territorio. Entonces, sí, hay mafias, hay ladrones por la calle, hay todo tipo de agresiones que pasan, aunque el Estado esté ahí o no esté ahí, pero eso no quiere decir que el Estado no sea el principal agresor sistémico, por así decirlo, contra el individuo. Vamos, yo lo tengo clarísimo. Lo que pasa es que para mí ha llegado un momento en que atacar al Estado por todas las cosas malas que suceden en la sociedad me parece una cosa facilona, como cuando los comunistas dicen la Unión Soviética fracasó por el capitalismo. La gente muere por el capitalismo. Y dices tú, bueno, pues, eso es una simplificación muy absurda. Pues lo mismo me parece con el tema del Estado. Vamos a ver, la gente te roba, quiere tu riqueza, no por el Estado. El Estado es otra herramienta que tienen para robarte. ¿De acuerdo? Es otro agente de robo, muchas veces apoyado por la mayoría de la gente. Es decir, a ver, el mito de Robin Hood es un mito muy positivo para la mayoría de nuestras sociedades. Quitarle al rico, vulnerar su derecho individual a la propiedad para dárselo a los pobres, es una cosa bien vista, con o sin Estado. Sin embargo, tendemos a decir que no, es que le roban a los ricos para dárselo a los pobres porque el Estado es muy malo. No, el Estado y tus vecinos. La sociedad no entiende eso de que el derecho natural a la propiedad privada, o no lo quiere entender, es algo que no se debería vulnerar. Por tanto, no es el Estado, es tus vecinos, tus amigos, la sociedad en la que te incluyes que cree que eso está bien y cree que quitarte dinero para dárselo a gente que lo necesita está bien. También tienes el ejemplo de Jesucristo, que dijo que los ricos no entrarían en el reino de los cielos y que no había que tener posesiones y que la propiedad estaba mal. Entonces, mm, no, desde mi punto de vista hacemos mal siempre enfocando todo a la culpa es del Estado porque el Estado ha hecho esto, no sé qué, como si fuera el Estado algo desconectado siempre, y ese es el problema, de la población. Y no es así. Vale, vale, te lo compro. Pero de todas maneras, el tema de que es solo un agente más, no, yo diría que es el principal agente que roba. Y luego sí, sí, o sea, lo que tú dices, que no hay que culpar solo al Estado como ente, sino a la gente que ayudó a construirlo, es decir, la población. Pero yo digo que es un pez que se muerde la cola porque el Estado en parte también adoctrina a la población para que piense así, ¿sabes? Por supuesto que es un pez que se muerde la cola y que el Estado procura que haya más estatistas, por supuesto, y eso es lo que hay que luchar. No solo el Estado, sino que ya es que son como gente que tiene un culto divino a este tipo de cosas. Quería responderte al tema de Georgia, ahora que veo que este tema lo hemos cerrado un poco bien. Bueno, yo tengo impuestos indirectos y tengo un 1% de impuestos por trabajar de autónomo remotamente. Así que pago solo el 1% de impuestos. Es muy poco, tío. Toda la nómina me llega entera. Yo he elegido venir aquí y yo estoy de acuerdo con esos impuestos. No puedo decir que esos impuestos sean robo para mí. No, no, es que el propio Estado crea luego a subjefes, por así decirlo, que también adoctrinan a los suyos, ¿sabes qué quiero decir? Sí, pero date cuenta que tú dices, bueno, yo es que estoy de acuerdo con ese impuesto. Vale, pero entonces lo que estás de acuerdo es que el Estado de Georgia es legítimo y ha surgido de forma legítima y no ha surgido mediante conquista o mediante agresión, etcétera, ¿no? Con eso estás de acuerdo. Yo no he hablado de legitimidad en ningún caso, porque primero que la legitimidad es muy relativa. Para una gente puede ser muy legítimo el Estado y para otra no. Pero sobre todo porque hay un problema de información. ¿Hasta qué punto de la historia me tengo que remontar para saber si es legítimo el Estado que hay ahí? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta los romanos? ¿Hasta cualquier otra cosa de ese tipo? Y de la misma forma es que tampoco me preocupa especialmente hasta qué punto tengo que investigar si el teléfono que tengo
en la mano y por el que estoy hablando está explotando a niños o tienen condiciones de trabajo muy malas o lo ha robado y lo ha revendido. ¿Hasta qué punto puedo controlar eso? Pues hasta muy poco. Entonces yo voy, en este caso, a mi esfera de conocimiento, que es que este Estado me ofrece esto, le pago por esos servicios. Que sea legítimo históricamente o que esté ejerciendo la fuerza, pues sinceramente, hasta donde yo veo aquí la gente es más o menos libre, no hay gente con pistola, nadie te obliga a quedarte, así que supongo que bueno, que todo es relativo a la persona, como te he dicho. Ahora bien, si yo viera lo contrario, pues cambiaré de sitio, pero ese no es mi problema. Mi problema es que quiero encontrar una sociedad libre y la mejor manera para encontrarla ha sido cambiarme a un sitio donde me ofrezca lo mejor. Y lo mejor lo he encontrado aquí. Bueno, lo que tú dices es cierto, porque es complicado remontarse históricamente, sobre todo cuando no hay cierta información o ciertos documentos o ciertas pruebas para remontarse y ver a quién le pertenece esa zona, ese territorio. Pero bueno, no en todos los casos, ¿eh? Quiero decir, hay casos donde sí que se puede hacer algo así. Pero luego podríamos decir, hostia, bueno, pero los descendientes de a los que le robaron ahora a lo mejor no quedan o son muy lejanos y a lo mejor les da igual, ¿sabes? En plan, el Estado es ilegítimo y surge de la agresión, está muy bien y es cierto, pero claro, la pregunta es ¿qué hacemos ahora? Hay libertarios que lo que dicen es que hay que el Estado lo que debería hacer es subastar todas las propiedades que ha robado, cosa que no va a hacer ni de coña, o declararlas abandonadas y que los propietarios que están actualmente ahí las reclamen como suyas. Cosa que tampoco va a hacer el Estado, evidentemente, pero bueno. Y una cosa sobre Georgia, estuve buscando y tienen más impuestos aparte de ese 1%. Joder, dije, joder, si solo tienen 1%, la madre que me parió, voy ahí, ¿sabes? Pero no, tienen más cosas. No sé si tienen un 20% de... Bueno, no sé si era un 20 o un 12 o una cosa así. Un por ciento de IVA, ¿vale? De IRPF. Y como que quieren replicarse un poco a Estonia, ¿no? Quieren copiarse un poco de Estonia, pero con menos impuestos, algo así, no sé. Bueno, esto más que añadir al debate es un poco curiosidad, ¿no? Pero bueno, también lo añado por si las moscas. Bueno, el Estado, como tú bien sabes, no va a hacer ni una cosa ni la otra, sobre todo porque está creciendo. Parece ser que a la gente le gusta mucho el Estado. La única manera de saltarse esto es cambiando de Estado, eligiendo un Estado que te oprima menos. Y incluso que tú lo veas justo. Por eso te decía que Georgia a mí me parecía una oferta completamente justa y que por lo tanto yo no lo veo como un robo porque yo he elegido venir a Georgia. Dices que hay otro impuesto en Georgia, claro que lo hay para los locales, para mí no. Para los locales aquí pagan el 18% de IVA, que ya es un 3% menos, y pagan también un IRPF máximo de un 20%, como en Estonia, lo cual es mucho menos en muchas escalas de España. Pero vamos, que yo no tengo que pagar IRPF ni tengo que pagar IVA porque yo trabajo en remoto y por estos pagos yo tengo que pagar un 1%. Entonces se llama Individual Entrepreneur y bueno, pago eso y no tengo que pagar nada más. Entonces, bueno, pues mm, que yo veo legítimo ese gobierno porque me ofrece unas cosas que son bastante interesantes. Así que sí, que es un buen sitio para venirse politicoso, que a ver si te viene. Luego, por otro lado, también las criptomonedas cotizan al 0%, ¿vale? Que también aquí está lleno de gente de criptomonedas y tal, que otro día podemos hablar de estas criptomonedas. Pues mira, tío, la verdad que dentro de lo que son los estados, lo que tú me planteas está bastante guay. Me lo tendría que mirar más a fondo. Lo que pasa que, a ver, esto de la legitimidad del Estado no depende de si a ti te gusta o no, sino si ese Estado es legítimo o no. O sea, vamos a ver, si yo, por ejemplo, ahora voy, eh, invado tu casa, te la expropio, por así decirlo, y me hago pasar por
el propietario, y luego se la alquila a otra persona, la otra persona puede estar muy contenta con que yo le haya alquilado la casa, que a lo mejor no tenía dónde vivir, pero eso no me hace a mí el legítimo propietario. Pues en este caso, con el Estado georgiano, como ejemplo, pues pasaría un poco lo mismo. Que los ascendientes a los que les robaron antiguamente y les conquistaron, hoy en día a lo mejor no tienen ni siquiera descendencia, puede ser. Pero las cosas siendo como son, ese Estado es ilegítimo, es el propietario ilegítimo de ese territorio. Vamos, de cajón, te lo digo. Y nada, y sobre las criptomonedas, si quieres podemos discutir, porque realmente nuestro debate, si te acuerdas, era sobre anarquismo y minarquismo. Y entonces yo creo que esto también podría entrar dentro de esa discusión. También podríamos debatir sobre cuáles son las formas más efectivas de llegar a una sociedad libre. Yo creo que, evidentemente, el votar con los pies o marcharse a un país donde lo hagan mejor, pues quieras que no, influye. La abstención activa como método antipolítico también creo que puede ser útil, que depende también de qué circunstancias. Pero bueno, votar no creo que ayude mucho, que digamos, porque al final estás alimentando al sistema para luego que el sistema se autodestruya. Es muy, no sé, lo veo muy raro. Y luego el tema de, ¿y si nos vamos todos a un sitio concreto y ahí montamos nuestra comunidad ANCAM? Pues eso también es una buena idea. Por ejemplo, el caso de Gurgaon, en la India, pues no es aquello puro anarcocapitalismo, pero joder, te da bastante idea de cómo puede ser la gestión privada en comparación a la gestión pública. O sea, Gurgaon estamos hablando de que es de las ciudades más ricas de la India, lo cual pues te tendría que llamar un poco la atención. También es cierto que es porque viene mucho capital ahí para invertir, porque claro, hay muy bajos impuestos, pero coño, solo la cuestión privada de las cosas que se hace ahí ya es mejor. Que no quiere decir que toda la gestión privada sea buena. Es decir, hay todo tipo de empresas privadas que son una puta mierda, ¿sabes? Pero el hecho de que compitan y demás, pues al final acaba ayudando a seleccionar las que mejor conecta con sus clientes. Y nada, no me enrollo más. Básicamente eso, que podríamos discutir sobre cómo llegar a una sociedad libre, cuál es la mejor vía y si... a ver, yo entiendo que tú como minarquista eres minarquista a nivel práctico, ¿no? Porque, claro, no es que estés opuesto a una sociedad anarcocapitalista, es que no lo ves posible, por así decirlo, o no lo ves deseable. Esa es mi pregunta, porque deseable yo creo que sí, ¿no? Solo que si no lo ves pragmático, no lo ves posible, pues tampoco lo verás deseable hasta cierto punto. No sé si me explico bien. Espérate, porque... Hola. Se ha quedado pillado. Es que... Ahora. Se te ha quedado pillado al final, no te preocupes, no pasa nada. Empiezo por el final. Para mí, los estados son consustanciales a las sociedades humanas. Por eso se ha llegado en todas las zonas de la Tierra y en toda la historia de la Tierra a sociedades jerarquizadas, y cuando han subido de tamaño se han creado estados. Son instituciones intrínsecas, como las empresas. Las empresas también son así. La gente se une para realizar una tarea en concreto y entonces se crean las empresas. Ni las empresas ni los estados son per se ilegítimos o malos, pero es lo que quiero decir. Si tú tienes un estado lo suficientemente antiguo, te podrás ir atrás en el tiempo hasta que veas que haya cosas ilegítimas. Y si tú tienes una empresa lo suficientemente antigua, también podrás ver que ha hecho cosas ilegítimas que deberían ser compensadas o incluso quitarle todas las propiedades que tiene esa empresa. Entonces, yo lo que digo es que a efectos prácticos no podemos ocuparnos de la legitimidad del Estado, ¿de acuerdo? Ser minarquista no significa que no se luche activamente por reducir el Estado.
De hecho, yo considero que hay que luchar contra él como si fuéramos anarquistas, que ya llegaremos a un punto donde veamos que no podemos seguir avanzando. ¿Métodos para conseguir el anarquismo o el minarquismo? Pues mira, mejor irse. Mejor irse del país que te está expoliando, porque al expoliarte no solamente cometes una injusticia contra ti mismo, contra tu propiedad privada, sino que también lo cometes contra los demás. Ten en cuenta que tu dinero se está utilizando para esclavizar al resto. Entonces, si te vas de ahí, como mínimo, los que se quedan ven que los otros se están yendo y que ese dinero se está perdiendo. Sí, que a lo mejor esto no cambia, porque ahí está Cuba, ¿no? Que lleva 60 y tantos años con un régimen tiránico. Pero desde luego los países que son listos, que son pequeños y que quieren crecer, pues pueden ver que mucha gente de X país se está yendo a otro y por lo tanto imitar esas medidas. Como tú bien has dicho, Georgia está imitando a Estonia. Pero es que Estonia e Irlanda, por ejemplo, estaban imitando políticas liberales porque veían que era una buena forma de atraer riqueza a su tierra, como ya se hizo Singapur, por ejemplo. Y en el tema de las criptomonedas, pues ojalá tenga éxito, pero es que no lo veo, ¿sabes? Políticos, no veo que haya alguna forma viable de que tenga éxito. ¿Verás lo que quiero decir? Todas las criptomonedas que tengan blockchain requieren que tú puedas acceder a esa cadena de bloques para hacer una transacción. Esa cadena de bloques es fácil de atacar por los gobiernos, ¿vale? Por los gobiernos. ¿Por qué? Porque cuando tienes todos los cables de Internet y tienes todas las empresas bajo tu yugo, es muy fácil acabar con una red dentro de Internet. Puedes verlo con Silk Road, lo puedes ver con Mega Upload y ninguna de esas empresas amenazaba el poder principal del Estado, que es el dinero. Si las criptomonedas tienen éxito, la gente dejará de pagar impuestos y eso será maravilloso, pero es que dudo mucho que la gente vaya a poder acceder a esa posibilidad. ¿Dónde está el patrón oro? Pues no está. ¿Por qué? Porque lo decidieron así los estados. Y todos coincidían en perseguir el patrón oro y en tener su propia moneda para chulear a los ciudadanos. Así que de la misma forma no creo que las criptomonedas vayan a tener éxito. Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque. O sea, tú eres un minarquista que defiende el agorismo. Es un poco raro, ¿no? Eso. O sea, un minarquista defiende que el Estado se tiene que reducir a su máximo. Y un anarquista también, en el fondo. Bueno, no es que el Estado se deba reducir a su máximo, es que quiere eliminarlo directamente. Pero bueno, reducirlo a su máximo y eliminarlo no tienen por qué ser incompatibles. A lo mejor el máximo al que se puede reducir es eliminándolo, ¿sabes? A lo mejor el máximo es cero. Entonces, no sé, puede tener esos puntos en común. Lo que no entiendo es, claro, si tú, por ejemplo, encuentras que el Estado de Georgia es legítimo, ¿tú ahí evadirías impuestos? ¿Estarías haciendo agorismo en Georgia o no? Esa es mi duda. No, por supuesto que no lo voy a hacer, porque me cobran algo que yo considero justo. Es voluntario. Yo he venido aquí voluntariamente para pagar estos impuestos voluntariamente. Aquí los impuestos que me cobra el Estado, sea legítimo o no, son voluntarios y no son un robo. Así que no, no voy a defraudar, menos pagando un 1% de impuestos, claro. Y teniendo a mi disposición un montón de servicios como seguridad, etcétera. Ah, muy bien, muy bien. Y digamos que Georgia empieza a subir los impuestos que te cagas. ¿En qué punto decides defraudar? ¿En qué punto decides que es injusto? ¿En qué punto decides que hay que defender el algoritmo? Porque tú dices que defiendes el algoritmo, pero luego no lo defiendes para según qué estado. Entonces, veo un poco de contradicción por ahí. Básicamente defiendo el algoritmo en la tierra de la que vengo, en la que tengo mis lazos familiares de amistad y toda mi tradición, y que yo considero que es el mejor sitio para vivir del mundo, para mí al menos. Entonces yo defiendo el algoritmo ahí y estoy dispuesto a hacerlo. De hecho, si Georgia me subiera los impuestos, pues me iría a otro sitio, obviamente, porque nada me ata aquí a Georgia. El algoritmo en Georgia es que lo hagan los georgianos, claro. Entonces, yo lo que intento es que la sociedad en la que yo he sido criado, en la que tengo unos lazos indiscutiblemente fuertes y en la que yo quiero vivir, es la que considero que hay que hacer el algoritmo. No puedes luchar en todas partes al mismo tiempo.
Pero el algoritmo se hace porque el Estado es injusto, no porque te hayas criado en un sitio u otro. En esta vida hay que elegir las batallas. No puedes combatir a todos todo el tiempo y con todas tus fuerzas. Yo elijo mis batallas. Yo no voy a ser agorista aquí porque, como te he dicho, a mí los estados no me parecen injustos per se. Dependiendo de las condiciones que me ofrezcan, me parecerán más justos o menos justos. Hay voluntariedad por mi parte en estar aquí, por lo tanto, los impuestos no son un robo y por lo tanto acepto los impuestos. No soy agorista con algo que yo voluntariamente he elegido. Bueno, llevamos 30 minutos, vamos a pasar a criptomonedas. Yo tengo, por un lado, buenos deseos por las criptomonedas, porque quitarle ese hueso a los estados sería genial, sería el caballo de Troya definitivo, haría que los estados fueran irrelevantes y solo tengo amor por esa idea del dinero descentralizado y completamente privado, que es lo más importante de las criptomonedas. Es decir, una criptomoneda regularizada por los estados no vale de nada, para eso prefiero tener euros digitales. Lo que yo quiero es tener privacidad, lo que yo quiero es que mi dinero sea mío y de la misma manera que no tengo que decir al Estado con quién me acuesto, no le tengo que decir al Estado cuánto gano, porque no es de su asunto, es de entre la persona que me paga y lo que y yo. Entonces, para mí sería genial. Por otro lado, tengo varias cosas en contra de las criptomonedas, o no en contra, sino pensamientos más pesimistas en las criptomonedas. Por un lado, no creo que los estados vayan a dejar que esto pase, porque no son tontos, son malos, pero no son tontos, y tienen las herramientas para impedirlo, las tienen. Es decir, ellos controlan Internet, ¿de acuerdo? Sí, que en China hay gente que sí, sí, pero bueno, ya veremos, porque China tiene muchas herramientas y si todos los países se ponen de acuerdo, lo eliminarán. De la misma manera que todos los países se han puesto de acuerdo para prohibir las drogas, o de la misma forma de que todos los países se han puesto de acuerdo para no tener el patrón oro, que beneficia a los individuos. ¿Verdad que sí? Y luego, por otro lado, desde el punto de vista tecnológico, creo que se engaña mucho a la gente. Es decir, esta tecnología no es eficiente. Más allá del proof of stake o proof of work, que podría ser una buena solución, el proof of stake para el proof of work, es decir, más allá de gastar electricidad, que se podrían encontrar otros métodos de consenso, hay que decir que el consultar con toda la red cualquier tipo de transacción será siempre mucho menos eficiente que tener una red centralizada como Visa. Eso hay que decirlo claro, ¿de acuerdo? Por último, que ya se deja de escuchar que el blockchain es el futuro, porque lo que se ve es que el tema de blockchain ya ha quedado para el tema de las criptomonedas. El blockchain tiene 12 años, 11 o 12 años, no me acuerdo muy bien, y bueno, pues no se ha utilizado nada más que para criptomonedas y cosas relacionadas con criptomonedas, ¿de acuerdo? Que no deja de ser prácticamente lo mismo. A ver, estoy bastante de acuerdo contigo, pero yo matizaría algunas cosas. Tú dices, una moneda, o sea, una criptomoneda regularizada por el Estado no sirve de nada. Prefiero una moneda digital del Estado, porque total es lo mismo. No es exactamente lo mismo. O sea, por ejemplo, que los estados regularicen Bitcoin ya sigue siendo mejor que la gente use Bitcoin, aun siendo súper ineficiente. Bueno, con la Lightning Network esta que han puesto no es tan ineficiente para hacer pagos y demás, ya se está viendo en El Salvador, pero desde luego no es la mejor criptomoneda, claro. Pero lo bueno que tiene Bitcoin es que tú no puedes crear más Bitcoins de la nada a partir de un límite. O sea, cuando se haya minado el último Bitcoin, ya no se podrán crear más. Es decir, este proceso inflacionario que hacen los estados con sus monedas, que pueden imprimir y crear billetes de la nada, esto ya no se puede hacer con monedas como Bitcoin. Claro que con otras sí, porque por ejemplo Ethereum sí que sé que no tiene un- una cantidad fija de Ethereum, o sea, creo que se van creando y también se van quemando, bueno, en fin. Ethereum es un mundo aparte, pero por ejemplo Bitcoin sí que concretamente le puede pasar eso. Y... ¿Qué más? Espera. Ah, y otra cosa, lo bueno de todo este mundillo de las criptomonedas es que no solo hay una, o sea, hay miles y millones de tipos de criptomonedas, muchas de ellas especulativas y que no van a ir a ningún lado, evidentemente, pero hay muchas con mucha utilidad y esto que tú dices de que la blockchain solo sirve para criptomonedas
Espérate, hijo mío, o sea, llevamos que... ¿Cuándo se fundó Bitcoin? ¿En 2008, 2009? O sea, no han pasado ni lo que tú dices, ni 12 años. Dale tiempo, porque esto aún está madurando. O sea, el mercado de las criptomonedas está muy verde de momento. Y por eso es buen momento para invertir, por cierto. Si, si uno quiere especular ahora con algún bien, yo recomiendo bastante las criptomonedas. Pero aparte de eso, yo creo que tienen muy buenos usos y claro, tú puedes decir, bueno, Monero, que es la criptomoneda por excelencia de privacidad, aunque hay otras, pues es a lo que deben aspirar a ser todas las criptomonedas. Pues fíjate tú, no necesariamente, porque no todo el mundo necesita esa anonimidad, no todo el mundo necesita hacer transacciones al margen del Estado. O sea, hay gente que no le importa, por ejemplo, yo qué sé, a JP Morgan estos bancos así grandes y tal, ¿tú crees que les importa hacer transacciones al margen del Estado? Ellos lo que quieren es, pues, de una manera rentabilizar su capital, ¿no? Y luego, si tienen que declararlo al Estado, pues lo declaran. Y no les importa si es con Bitcoin o con otras criptomonedas. Al final, piensa que los bancos al final se van a ver un poco entre la espada y la pared y o bien van a rechazar por completo Bitcoin, que es lo que va a estar pasando en China con el gobierno y tal, porque en China, yo no sé si sabes, pero creo que quieren hacer el yuan electrónico. Entonces, por eso han tachado todas las criptomonedas de ahí. Lo cual no quiere decir que no se sigan usando. O sea, eso que has dicho de que en todos los países se han intentado prohibir las drogas en mayor o menor medida. Sí, es cierto, pero ¿qué te piensas? ¿Que el mercado negro no sigue existiendo? ¿Que la gente no sigue pagando un coste adicional por conseguir esa mercancía fuera del margen legal? O sea, fuera del mercado blanco, que lo llaman. Por supuesto que sigue existiendo y seguirá existiendo. Pasa que, claro, tiene más complicaciones, tienes que pasar por muchos más filtros, hacer todo tipo de mixers y pollas en vinagre para intercambiar los bitcoins para que no te lo puedan rastrear, en fin. Y claro, la otra cosa es esa, claro, si está todo en una blockchain pública, al final te pueden rastrear con programas de estos de inteligencia artificial y demás que te rastrean, porque claro, no es que una persona se ponga ahí a mirar, eh, ¿sabes? No se puede mirar ahí direcciones de wallets, sino que lo hace un programa especializado que está diseñado para eso. Igual me estoy enrollando mucho, pero me encanta el tema. Otra cosa que tú dices es que son ineficientes. Bueno, ineficiente será Bitcoin, porque es la primera que se fundó y no tiene tanta escalabilidad y estas cosas. A Ethereum le pasa lo mismo, ¿no? Porque tienes que pagar, por ejemplo, en un día bueno tienes que pagar unos 50 o 100 eurazos por hacer según qué transacción. Y es como, tío, ¿qué me estás contando, sabes? Unas, unas tarifas que dices exagerado. Y, y luego está el tema de los smart contracts. Los smart contracts, por ejemplo, son una cosa muy útil, que es una manera de establecer una especie de contrato, aunque no sería bien un contrato como el que firmamos tú y yo, por ejemplo, en papel, sino más bien un algoritmo que se activa una vez se cumple cierta condición. No, no, a lo mejor no es un buen nombre el contrato inteligente, pero bueno, es una forma de entenderlo. Em, y luego las blockchains pues también van a tener muchos usos, por ejemplo, a la hora de digitalizar la identidad de alguien. En países africanos, por ejemplo, Cardano bueno, Cardano, para que no lo sepa, es un token, el tercer token más usado en el mundo, más conocido, con más billones metidos. Y básicamente pretende colonizar África, ¿no? Iba a decir, proveer servicios de banca y, bueno, servicios bancarios, finanzas descentralizadas, que lo llaman, en África, ¿vale? Entonces, todo el tema de... Claro, ahí en África hay un gran porcentaje de la población que ni siquiera tiene banco. Quiero decir, no tiene cuenta bancaria, o sea, no pueden pedir préstamos, estas cosas. Y claro, todo eso, el mundo de las finanzas descentralizadas que va a traer las criptomonedas, puede ser muy útil. Tú piensas que todo esto es muy verde, es lo que digo. Al final, todo esto también va a ayudar a que la gente desconfíe del Estado y de la impresión monetaria de los estados y
aunque no se aplique al 100%, todo esto va a tener siempre matices y va a ser progresivo y tal, pero yo creo que va a sentar un buen precedente en el futuro. Y, por ejemplo, países como El Salvador van a ver que otros vecinos dolarizados van a querer pasarse también al Bitcoin. Sobre todo si el dólar, por ejemplo, Estados Unidos entra en default o estas cosas, ¿vale? Porque no pueden pagar esa deuda astronómica que tienen o cosas de estas, o si hay hiperinflación. Si hay estas cosas, la gente va a acudir a algunos mecanismos de preservación de valor, como por ejemplo el oro, o en este caso, yo creo que las criptomonedas también, según cuál, puede estar muy bien. Y madre mía, en general no hablo, pero ahora acabo de hacer un puto audio de 6 minutos. Bueno, en fin, eso. No sé qué opinas. Ah, y otra cosa, tú dices, si todos los países se ponen de acuerdo, van a eliminar las criptomonedas. Bueno, tú lo has dicho, si todos los países se ponen de acuerdo, pero yo dudo mucho que se pongan de acuerdo, porque piensa que los países entre ellos, por suerte, no tienen un soberano, es decir, pueden, digamos, decidir un poco a su puta bola, de forma anárquica, ¿vale? Ya sé que es una metáfora un poco rara, pero básicamente los países pueden determinar si quieren usar criptomonedas o no. Sí que hay presiones, hay incentivos internacionales, estas cosas, pero al final un país puede decir, mira, yo me da igual lo que hagáis vosotros, yo pienso aceptar las criptomonedas. Y yo creo que los países que sí que acepten las criptomonedas y las, las regulen hasta cierto punto, pero las mantengan legales y hasta de curso legal, van a experimentar un buen boom económico en comparación a los países que los rechacen, la verdad. No sé si leí el otro día que Pakistán o así, que minaba, el gobierno de Pakistán minaba criptomonedas. En Filipinas, que están con el juego este de Axie Infinity que no paran, que también es una cosa de blockchain y demás. Y bueno, y en El Salvador, que están con el Bitcoin y tal. En Suiza se lleva mucho el tema de las criptomonedas. En Portugal, que no hay impuestos sobre criptomonedas. O sea, al final, yo creo que es una tecnología que o te adaptas a ella o tienes las de perder. Porque es que mm, no es solo el tema eficiencia, sino también eh, el tema que al final tú tienes todo eso en un sitio y es fiable y no necesitas fuentes externas para que te lo confirmen esa transacción. ¿Sabes qué quiero decir? O sea, claro, hay un minero y tal, pero hay otros métodos de consenso. Es lo que tú decías de que, tienes que recorrer toda la blockchain para confirmar una transacción. Pues no necesariamente. Depende del protocolo que uses. Proof of stake, proof of work y hay muchos otros que yo no me los conozco, ¿vale? Eso ya es muy técnico, pero sé que hay muchos otros y muchas criptomonedas que están experimentando con todo tipo de cosas. Piensa que esto es un tema súper verde, o sea, están aquí innovando que te cagas. Vamos con cada una de las cosas que has dicho que me parecen súper interesantes. Mira, la primera que has dicho es que es mejor utilizar algo que tenga un patrón limitado, es decir, como Bitcoin, para que no puedan imprimir más y no te roben a partir de inflación, ¿de acuerdo? Que la inflación es ese robo a los pobres, ¿de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo que es mejor tener algo como el patrón oro, que por cierto se lo han cargado en todas partes. No hay estado que haga patrón oro, ¿de acuerdo? Pero luego entraré ahí. Pero mucho más importante, si no te pueden robar a través de la inflación, ¿qué es lo que va a pasar si empiezan a subir el coste del Bitcoin? Pues que el Estado pues te cobrará más impuestos porque no te puede robar de otra forma. Es decir, estamos hablando de que estos ladrones, hijos de la grandísima, etcétera, tontos no son. Si lo que saben es robar muy bien, si lo llevan haciendo años. Entonces, si controlan el Bitcoin, si pueden regularizar el Bitcoin y todo el mundo utiliza Bitcoin, no va a haber cambio para nadie. Porque la riqueza al final la estipularán teniendo en cuenta la inflación y te cobrarán los impuestos teniendo en cuenta la inflación. Y eso no hará que mejore absolutamente nada. Luego, la red Lightning es una red basada en blockchain para hacer transacciones rápidas. Pero esta red Lightning no es Bitcoin, ¿de acuerdo? Y sobre todo, si Satoshi Nakamoto estuviera muerto, se revolvería en su tumba si se aplicara la red Lightning,
que básicamente es una red centralizada para hacer acuses contables de transacciones en Bitcoin de manera rápida. Es decir, es igual que tener una red centralizada como Visa o cualquier otra cosa de ese tipo. La red Lightning es todo lo contrario de lo que ha luchado Bitcoin y las criptomonedas, en términos generales. Luego comentas que el blockchain es todavía muy joven. En realidad no lo es, porque en años de Internet 12 años es el equivalente a 60. Y básicamente Internet o tecnologías como el torrent o como tecnologías de otro tipo, en ese periodo de tiempo ya básicamente eran omnipresentes. Y el blockchain, sin embargo, por ahora solo están en criptomonedas y contratos inteligentes, que es básicamente prácticamente lo mismo. El tema de que haya usuarios que no quieran utilizar el anonimato en las criptomonedas es un claro ejemplo de que es mejor tener esta característica y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. Verás, si esta criptomoneda tiene anonimato, tú puedes declararla al Estado igualmente. Podrías utilizar una cartera estatal, por ejemplo, para decir, oye, esa es mi cartera, estoy declarando estos criptoactivos. Ahora, si esta criptomoneda no lo tiene, tú nunca podrás ser anónimo. Entonces, lo dicho, es mejor que lo tenga y luego buscar formas de declararlo que no lo tenga y que no tenga formas de ser anónimo, como por ejemplo Bitcoin, que es seudónimo y que dicen que es bastante trazable, por cierto. Cuando te he hablado de las drogas, te lo pongo como ejemplo de que todos los estados se han puesto de acuerdo para reprimirlas, aunque sean especialmente diferentes. Todavía no conozco ningún país que tenga legalizado completamente la heroína o, por ejemplo, la cocaína. Ningún país tiene esto legalizado y si existe ese país, realmente nadie ha escuchado hablar de él. Y fíjate que es una libertad que debería tener cualquiera de tenerla, de comercializarla y de consumirla. ¿De acuerdo? Y sería mejor tener esta libertad para el ciudadano que no tenerla. Pues fíjate cómo los gobiernos tan diferentes de China, Estados Unidos, Cuba, Franco, la Unión Soviética, todos lo han prohibido por igual. Con esto te quiero ejemplificar que si se ponen de acuerdo en que algo es malo y es malo para ellos, pues lo van a hacer. O sea, que lo pueden hacer perfectamente. Y en este caso, esto es malo para todos los estados. Es una razón más para coordinarse en su lucha contra las criptomonedas. ¿Que puede haber siguiendo utilizado las criptomonedas igual que las drogas? Por supuesto que sí, no lo dudo. Pero bueno, una vez que existen otros recursos igualmente válidos como los fajos, los fardos, estos de billetes gigantescos, o existiendo ese tipo de cosas, a ellos a lo mejor no les compensa utilizar Monero. Monero supone hoy muy poco en comparación a la utilización del dólar, por ejemplo, para la hora de traficar del dólar o del euro, ¿de acuerdo? Entonces, que lo pueden reprimir y no dejará de existir. Eso es otro error que suelen cometer, que solemos cometer los libertarios. Las comparaciones binarias. Como sigue habiendo consumo de drogas, es que la lucha contra las drogas ha fracasado. Bueno, depende. Yo lo que veo es que la represión funciona en la medida de que la mayoría de los encarcelados tienen que ver con tráfico de drogas, tanto en España como en Estados Unidos, y son crímenes sin víctimas. Si tú me dices, no, sigue funcionando ya, pero al comercializar con ellas te arriesgas a pasar el resto de tu vida en la cárcel. Entonces, y en China te arriesgas a que te peguen un tiro en la cabeza. Entonces, en ese tipo de cosas hay que tenerlo en cuenta y bueno, no hay que pasar de puntilla. Hay que tener en cuenta de que si los gobiernos se ponen de acuerdo para hacer esto, muy probablemente pierda muchísimo atractivo y muchísima la comodidad que supondría tener una criptomoneda. Que ojalá me equivoque, pero eso es lo que quería argumentar con el tema de la droga. Si bien es verdad que se están intentando hacer una serie de verificaciones locales de transacciones en algunas monedas experimentales, todas las criptomonedas con el blockchain hasta el momento tienen que verificar el 51% de los nodos, tienen que verificar que esa transacción es legal. De ahí que el ataque de 51% sea tan efectivo. ¿Por qué digo que es ineficiente? Porque tú imagínate que tienes una base de datos, ¿de acuerdo? Tienes un servidor que lleva todas las transacciones. Entonces, todas las transacciones hechas entre 100.000 usuarios
se conectan todos al mismo sitio y hacen las transacciones a través de ese sitio. Es un sistema jerárquico y piramidal. Sin embargo, tecnológicamente, por diseño, las criptomonedas no hacen eso. Lo que hacen es, le dicen a sus vecinos, oye, van a hacer esta transacción, así hasta que lleguen al 51%. Entonces, por muy eficiente que sea el sistema, un sistema centralizado es siempre mucho más eficiente que un sistema descentralizado a la hora de hacer transacciones, porque en el sistema centralizado tienen que haber tres elementos: el que emite el dinero, el que lo recibe y el intermediario. Son tres elementos. En el blockchain son el 51% de la red para verificar esa transacción. Así que tecnológicamente nunca va a ser tan eficiente como el sistema centralizado. Piensas que la competencia entre gobiernos puede hacer que algunos acepten criptomonedas y otros no. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra todo lo contrario, politicoso. Mira, ¿cuánta gente queda? ¿Cuántos países quedan con secreto bancario? Pues no quedan muchos politicosos y están marginados. ¿Por qué crees tú que Suiza, Andorra, Gibraltar, todos estos han renunciado a su secreto bancario? Porque al final le aprietan las tuercas desde otro lado y al final los estados velan por sus propios intereses, no por el interés de los ciudadanos. Entonces, si tú mañana, es muy sencillo, por esa regla de tres, alguien podría haber abierto Silk Road en un país perdido de la mano de Dios en Malasia. Vete tú a saber. ¿Sabes? Uno de estos países de una isla, en Liberland. ¿Tendrías un sitio de comercio anónimo como Silk Road? Y no, eso no pasa. Si alguien hace eso, faltará tiempo para que vayan a su casa, tiren la puerta, lo secuestren y se lo lleven de ahí. ¿De acuerdo? Piénsalo de esta forma. También hay demanda de pornografía infantil, ¿de acuerdo? Y no hay ningún país que diga, pues a mí me da igual, yo voy a permitir el comercio de pornografía infantil en mi de esto y me voy a forrar. Eso no va a pasar, porque los demás países no lo van a permitir y las presiones van a ser tan grandes que no va a suceder. Lo dicho, ¿qué ha pasado con el secreto bancario? ¿Qué ha pasado con el patrón oro? ¿Qué ha pasado con tantas cosas que beneficiaban a los ciudadanos pero que no beneficiaban a los estados? Pues que han desaparecido. Y te recuerdo que esta gente tiene todos los recursos. Al de Megaupload, a King.com, lo fueron a buscar a Nueva Zelanda. Y el FBI no tenía ni jurisdicción ahí. Y los mandaron y tiraron su casa, etcétera. Ross Ulbricht, el creador de Silk Road, que hizo una herramienta de comercio anónimo, está cumpliendo dos sentencias, dos cadenas perpetuas. ¿De acuerdo? Entonces, que sí, que sería genial que alguien lo permitiera, pero que no es el caso. Que no podemos decir a tenor de la historia que eso vaya a suceder. Bueno, yo digo que es un tema verde, que está muy joven por el tema de que piensa que todo esto no es... O sea, el torrent, por ejemplo, que tú dices, claro, eso avanza a pesar de los estados, pero el tema Bitcoin, como tú bien dices, a los estados les interesa poder sacar partida de ahí, sacar dinero de ahí. Entonces, lo que pasa es que para que las criptomonedas se vayan adaptando en los diferentes países, pues digamos que es más complicado, porque si se va a volver un sistema de pago, eso ya interviene el tema de los estados, las regulaciones, los bancos y todas estas cosas. Entonces yo creo que no es lo mismo comparar eso con según qué servicios en Internet, porque según qué servicios en Internet avanzan, mm, digamos que al Estado no le importa que avancen de alguna manera. Y esto sí. No termino de entender tu argumentación. Dices por un lado que a los estados les interesan las criptomonedas y por eso va rápido o va lento, o que el torrent ha ido rápido porque no le interesa a los estados. No termino de entender por qué relaciona el interés de los estados con la velocidad de la tecnología. A ver, el tema de las drogas y las criptomonedas, el cómo las relacionas, yo lo que argumentaría es que los estados ponen en una balanza, ¿qué les conviene más? ¿Legalizarlo y regularlo y meterle un montonazo de impuestos? ¿O ilegalizarlo y obtener ingresos del mercado negro, de perseguir ese crimen, etcétera, etcétera?
Entonces yo creo que los estados van a hacer eso y algunos de ellos pues se han fijado que les conviene más la primera opción que no la segunda. Y creo que va a seguir siendo así, es decir, no creo que todos los estados, absolutamente todos, prohíban las criptomonedas porque no hay más que ver cómo está la situación ahora. A ver, dime un estado que haya legalizado la heroína o la cocaína. Y otra cosa, yo lo que me refería con el tema de las drogas, por hacer una metáfora, era que, claro, por mucho que los estados lo intenten, la demanda de estas cosas no va a disminuir porque pongan una ley, básicamente. Si la gente quiere drogas, va a conseguir esas drogas. Lo que pasa es que tendrá que pagar un mayor precio porque la oferta está más restringida, etcétera. Pero va a seguir ahí, ¿sabes? Quiero decir, no es que la gente de repente diga, ah, pues como es ilegal, pues voy a dejar de consumirla. No, no necesariamente. Sí, bueno, lo que te has dejado de la comparación entre centralizado y descentralizado es que en un proceso centralizado, si el centro se cae toda la puta red. En cambio, en un proceso descentralizado, se cae un nodo y no pasa nada. La red sigue, ¿sabes? Entonces, eso es un punto muy a tener en cuenta. Sí, es lo que tú dices. Los países en general van a tender a tener incentivos para suprimir todo el tema de las criptomonedas o reducirlo a tales ámbitos que no se puede hacer casi nada con ellas, eh, que no esté supervisado de alguna manera u otra o con impuestos o con regulaciones por parte del Estado. Eso es evidente. O sea, los estados no son tampoco tan tontos, por así decirlo. Y los que lo sean, pues se lo van a comer con patatas, porque todo el valor, toda la riqueza que podría ir a sus arcas del Estado va a irse, va a desvanecerse y va a ir a, bueno, al mercado negro o a países donde sí que se acepten esas criptomonedas, etcétera. Pero bueno, habrá que ver, quiero decir, no es algo que sepamos al 100% si va a pasar o no va a pasar. Yo espero que pase, yo espero que los estados pierdan la batalla y todo el tema financiero por fin se pueda independizar del Estado y que el Estado pierda su fuente principal de poder, que es el dinero, y también a ver si cuela, pierden la legitimidad y los ciudadanos se dan cuenta de que los estados son prácticamente inútiles. Con el tema de los smart contracts, sobre todo, me refiero. Porque si puedes programar todo tipo de leyes y hacer empresas descentralizadas, bueno, que se llaman dApps, y todas estas cosas, pues quieras que no, puede llegar a afectar a los estados y quitarles poder. Y sobre todo, yo veo muchas empresas de estas grandes, tecnológicas, que quieren adoptar criptomonedas. Y en el fondo entiendo lo que tú dices de que, claro, es más, se puede traquear mejor, o sea, se puede investigar mejor todas las transacciones, ver quién las ha hecho, cuándo las ha hecho y cómo las ha hecho. Y quizá por eso lo hacen las empresas. No lo sé muy bien. En el fondo yo creo que es porque es una tecnología superior, aunque tú digas que es más rápida una red centralizada, hasta cierto punto es verdad, pero llega un punto en que una red centralizada, es lo que te digo, tiene el problema de que si se cae el nodo principal, estamos jodidos. O sea, mira lo que pasó con los servidores de Facebook hace poco. Colapsó, no sé qué pasó ahí, que tuvieron como un ataque, bueno, no entiendo yo de tanto de informática, pero básicamente pasaría algo así. Claro, imagínate que solo hubiera una moneda en el mundo eh, centralizada en un sitio. Ese sitio, si colapsa, pues colapsa toda la moneda. Evidentemente no habría solo una, habría en el mercado negro siempre hay otras alternativas, pero bueno, eso. No, me refiero que las criptomonedas afectan a muchas más partes, sobre todo del Estado. El torrent, ¿a quién afecta? A los creadores de contenido, básicamente, porque al final es una red P2P que tú vas compartiendo archivos y puedes hacerlo de manera saltándote leyes de copyright y cosas, pero no sé, quiero decir, ¿quién te va a perseguir? A los estados no creo que les interese mucho el tema torrent. Ahora, el tema cripto les interesa y mucho porque va directamente a su fuente principal de ingresos y a su bolsillo, vaya.
Entonces, ahí sí que es más complicado que avancen las criptomonedas porque está el tema legal. Y como está el tema de las regulaciones, el tema legal y tal, pues hay como barreras para la adopción de las criptomonedas. A eso me refiero. Es decir, piensa que hace 10 años esta tecnología la usaban pues un par de lunáticos. Y hoy en día pues no recuerdo cuántos billones, no sé si era un billón o algo así, de la población mundial. O sea, a lo mejor es un 5%, un 10%, algo así, de la población mundial. Han usado alguna vez criptomonedas. O sea, todavía queda, vaya. Pero no sé, ya es un paso. Al final habrá que ver cómo va. No, estados no creo que haya ninguno que lo legalice. Otra cosa es que según qué países, pues sea más fácil de conseguir, de consumir y de traficar que en otros, porque hay países donde los estados, por mucho que pongan esas leyes, luego no se aplican o no tienen suficiente legitimidad como para hacerlas cumplir, o la gente suda de todo y se salta esas leyes porque los costes que vienen asociados a esas leyes, pues son mínimos, por así decirlo. Entonces son países donde los estados, por mucho que apliquen esas leyes, no, no se acaben cumpliendo a la práctica. Vaya. Sigue sin tener mucha coherencia la argumentación sobre el torrent y sobre las criptomonedas. Anteriormente has dicho que a los estados le compensaba sacar dinero de las criptomonedas y que el torrent, sin embargo, están en contra de ello. Sin embargo, el torrent se ha desarrollado mucho más rápido y mucho mejor que todo el tema de las criptomonedas. Los torrents se impusieron en cuestión de 2 o 3 años, ya estaban impuestos en casi todo el planeta. Y sin embargo, 12 años después, el uso de las criptomonedas es marginal comparado con el de los torrents. Sobre el tema centralizado o no centralizado no me dejo nada. De hecho, es completamente noticia que se caiga 6 horas Facebook y todos sus servidores, porque es una cosa tan rara que 6 horas supone que sea una verdadera locura. Estas empresas tienen interés propio en que sus servidores no sean atacados y no se las lleve nadie. Sin embargo, cuando China prohibió el minado y desmanteló un montón de fábricas de, bueno, de estas de minería, localizaciones de minería, las transacciones llegaron a tardar 20 horas. Sin embargo, nos fijamos en que fallaron 6 horas los servidores de Facebook, que es un servicio que no es secundario. A ver si me puedes decir cuándo se cayó las transacciones de Visa. Búscalo ahí, a ver si lo encuentras en el histórico. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que estás comparando peras con manzanas, porque el tema de las criptomonedas todavía no está maduro y otras empresas como Visa o Mastercard sí. Que por cierto, ya que hablas de Visa y de Mastercard o PayPal, por ejemplo, también estas empresas están estudiando de usar criptomonedas para sus servicios. Tenlo en cuenta. No te pierdas en los ejemplos politicosos. No vamos a comparar las cosas una a una. Visa y Mastercard ofrecen servicios de transacciones monetarias entre individuos de forma centralizada y funciona especialmente bien, con cientos de miles de transacciones por segundo. Bitcoin funciona mucho peor, pero que esto no es porque sea más nuevo o más antiguo. En la transacción de Visa están tres agentes involucrados, que son Visa, el que manda y el que recibe. Y en la transacción descentralizada están el que envía, el que recibe y el 51% de la red que tiene que verificar que esa transacción está bien. Porque en lugar de hacerlo un solo agente, lo hace el 51% de la red. Entonces, no te pierdas en los ejemplos y quédate con que es imposible que el 51% de la red actúe tan rápido como un solo intermediario. Bueno, yo humildemente, desde mi desconocimiento sobre los detalles de todo esto, te diría que probablemente a partir de cierta escala los sistemas centralizados empiezan a joderse, mientras que los sistemas descentralizados resisten y son capaces de tolerar esa cantidad de transacciones.
Desde mi ignorancia, te lo digo. Una cosa, estaba yo ahora mirando y Visa procesa unas 1.700 transacciones por segundo de media. O sea que eso equivaldría a unas 150 millones de transacciones por día, pone aquí. Y Bitcoin solo procesa 4,6 transacciones por segundo. Claramente, en cuanto a transacciones por segundo, gana Visa. No te lo discuto. Pero la cuestión es, hay otras criptomonedas que planean o intentan superar estas transacciones por segundo. ¿Qué pasará entonces? En plan, ¿dirás que Visa es mejor que un sistema descentralizado porque va más... No sé, porque al estar centralizado... No sé cómo lo argumentarías, la verdad, porque claro, si mañana se inventa una criptomoneda que va más rápido y procesa mejor que Visa o que Mastercard, pues tendrás que asumir que hay formas de que en los sistemas descentralizados puedan pasar a los centralizados. Yo creo que pueden, sin lugar a dudas, pero bueno, no sé, argumenta, ¿qué harías en ese caso? Lo que me gustaría saber es, según tú, ¿por qué Mastercard, Visa, PayPal y otras empresas están mirando de adoptar o mirarán de adoptar en un futuro tecnología blockchain y criptomonedas y estas cosas? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, primero que hay muchas cosas que se confunden en este debate. Primero que centralizado puede implicar también distribuido, no significa que Visa tenga unos ordenadores en un sitio, etcétera. Está distribuido por toda la red, ¿de acuerdo? Es diferente, descentralizado y distribuido son diferentes cosas. Luego he visto que has confundido eh, el uso medio de Visa con el límite físico de Bitcoin, ¿de acuerdo? Mm, Esto nos pasa porque nos gusta mucho la tecnología, queremos que triunfe y solemos estar mirando y comparando cosas que sí que es de verdad que no tienen nada que ver. A ver, mira cuál es el límite físico de las transacciones de Visa. Básicamente ha habido momentos que creo que han llegado cerca del millón de transacciones por segundo. Y luego están otras redes que están utilizando algo como Lightning Network, que utilizan cosas de ese tipo para hacer transacciones más rápidas. Lightning Network llega a las 16.000 transacciones por segundo. ¿Y qué es lo que es Lightning Network? Una red distribuida y centralizada, ¿de acuerdo? Para hacer transferencias y apuntes contables de Bitcoin. Es decir, fíjate que para hacer más transacciones por segundo necesitas tener centralizadas las transacciones. Porque si tienes que contactar cada uno de los nodos, al final pierdes un tiempo brutal y un montón de energía. Y no es eficiente. Entonces, ese problema es un problema de arquitectura. ¿De acuerdo? No es un problema de mañana van a descubrir otra cosa. Si mañana descubren otra cosa, pues no será el blockchain. Porque el blockchain lo que hace es un consenso con los otros nodos y teniendo más del 50%. Entonces, eso es el blockchain. Por eso tú no puedes escribir un bloque si el 51% de la red no te lo ha verificado. Y si no puedes escribir el bloque, no puedes hacer la transacción. Entonces, si haces un apunte contable en un servidor externo de que tú has transferido este Bitcoin y ya se escribirá en el cadena de bloques, es lo mismo que tenerlo centralizado con Visa. Entonces así sí podría, ¿entiendes? No se trata de que en el futuro vayan a descubrir algo mágico, se trata de la arquitectura. Sí, es cierto, hay sistemas centralizados, descentralizados y luego hay distribuidos, que es como un intermedio de los dos primeros. Olvidé mencionarlo. Y sí, la Lightning Network sería un sistema distribuido, por lo que he leído. Luego también he visto que en el tema blockchain hay lo que se llama el trilema blockchain, que es, bueno, un dilema son dos opciones, un trilema son tres opciones, ¿no? Pues hay solo tres opciones teóricas para blockchain, que es, o sea, nunca puede ser las tres opciones a la vez, tiene que ser dos y la tercera que sea algo secundario, por así decirlo. O sea, si te enfocas en dos, las otras, la tercera no... O sea, o tienes que renunciar a seguridad, o tienes que renunciar a descentralización, o tienes que renunciar a escalabilidad. Y claro,
no puedes tener una blockchain que sea las tres a la vez, al menos teóricamente. Luego a la práctica pues hay que verlo, ¿no? Cómo acaba surgiendo todo. Y bueno, el tema de las criptomonedas también, eh, y de la tecnología blockchain en sí, porque es que no solo hay tokens de criptomonedas, también la tecnología blockchain también puede servir para votar, por ejemplo, si fuera necesario en alguna ocasión, o bueno, para tener identidad electrónica, para varias cosas, ¿vale? Mm, no vamos a entrar en detalles con eso, pero vaya, que tiene muchas aplicaciones. Eh, y luego también está el tema de que, claro, el límite teórico de, bueno, el límite físico que tiene Visa es el que has dicho, sí, correcto. Yo me he confundido porque he buscado cuál es la velocidad a la que se hacen las transacciones de Visa y no me he fijado que es la velocidad media. Claro, velocidad media, pero en una hora punta donde hay muchas transacciones, pues pueden haber a lo mejor, yo qué sé, lo que has dicho tú, ¿no? 1 millón de transacciones por segundo. Podría ser. Y sí, eso es una ventaja de los sistemas centralizados que, claro, al ser centralizados, pues pueden escalar y pueden ser seguros, pero son centralizados, ese es el problema. Eh, ya mencioné que el problema de los sistemas centralizados es que si se cae en la parte central, pues se va toda la mierda. ¿Que puede pasar? Poco probable, pero puede pasar, sí. Y luego, espera, el límite de velocidad de las criptomonedas, teórico, viene determinado de forma directa por la velocidad de Internet, entre las partes o algo así. Eso es lo que tengo entendido. Evidentemente, no solo depende de eso, también depende de cómo esté diseñado el sistema blockchain, eh, qué se usa para verificar las transacciones y cómo se envían esos paquetes, cuánto pesan, en megabytes, vaya, porque al final todo esto es un tema de bytes, es un tema de ceros y unos que se va transfiriendo de un sitio a otro de la blockchain, vaya. Porque como es un sistema descentralizado, la blockchain no está en ningún sitio concreto, está en todas partes a la vez. Es como una especie de internet. Es como combinar internet con el dinero digital, algo así. Bueno, realmente es eso, claro. No, no tiene mucho sentido mi explicación. Bueno, en fin, eso. Yo creo que en el futuro las criptomonedas pueden llegar a superar estas velocidades de alguna manera o quizá integrarse al propio sistema que usa Visa, Mastercard. Al final, estas empresas lo que quieren, y tú no me has contestado esta pregunta que te lo he preguntado, ¿por qué quieren adoptar las criptomonedas? Ellos lo que dicen es que es porque así le dan más opciones al customer, o sea, al cliente, vaya. Y es así, o sea, hay gente que a lo mejor pues no quiere usar dinero fiat y quiere usar ciertas criptomonedas. Y lo bueno es que hay criptomonedas que también son más centralizadas y otras que son más seguras y otras que son más anónimas y otras que tienen otros usos para hacer smart contracts y cosas de estas. Entonces, claro, cada criptomoneda tiene su función o puede desempeñar una función mejor que otra, etcétera. Así que la gente, pues lo bueno de las criptomonedas es que tienen muchas opciones de las cuales escoger. Cosa que no pasa con el dinero fiat porque hay muy pocas en el mundo. O sea, los principales son dólar, euro y yuan. Y luego hay pues coronas suizas, no sé qué. Pero bueno, que en general las monedas de cada país se usan más bien poco. Y si hay un total de 200 y algo países, pues tú dirás. Pero criptomonedas hay como te diría 10.000 o más, por ahí. Vaya, no hay millones, que antes, ayer o anteayer dije que había millones, fue una exageración mía, ¿vale? No hay millones de criptomonedas, que yo sepa, vaya, a lo mejor sí, pero diría que no. Creo que hemos llegado a un punto en el que estamos completamente de acuerdo. Los dos sabemos las necesidades que queremos los libertarios. Una reserva de valor, que no pierda el valor porque a un Estado le da por imprimir. Un sistema de intercambio completamente privado, donde nadie pueda meter sus narices y podamos tener, por lo tanto,
independencia fiscal, por decirlo de alguna forma. Y bueno, la manera de conseguir eso es con cualquier tecnología o con cualquier empresa que nos genere confianza. La tecnología de blockchain te da confianza en el 51% de la red, lo cual está bastante bien. Pero claro, tiene ese problema de que tiene que ser completamente descentralizada y tiene que chequearlo con todos los nodos. Pero que, por ejemplo, a mí me valdría con una empresa, por ejemplo, en Panamá o en algún sitio que tenga secreto bancario muy alto, que tuviera conexión a internet y que me permitiera comprar oro y que fuera de confianza. Es decir, que fuese una empresa que estuviera en muchas naciones y que basase su autoridad en eso, en haber tenido experiencia y de que no sean unos tíos que acaban de salir de la nada. ¿De acuerdo? A mí eso me valdría, no me haría falta las criptomonedas y con que tuvieran servidores en los paraísos fiscales me valdría, me bastaría y las comisiones cero. Eso a mí me basta, porque eso es reserva de valor y porque no necesito nada más, privacidad, etcétera. Y luego para transferirme dinero, pues necesitaré una forma de convertirlo en dinero, que ese problema también lo tienen las criptomonedas. Pues yo no puedo pagarme la casa con las criptomonedas, me vale de entre poco y nada. Bueno, pues vamos a terminar aquí. Politicoso, me ha encantado el debate, ha sido muy productivo. Yo creo que hemos ordenado mucho mejor la idea y hemos podido reflexionar. Ha durado 3 semanas, ha sido. Y bueno, pues ha sido, para mi gusto, ha sido muy interesante. Yo creo que hemos entendido cada uno la visión del otro y de eso se trataba. Di algo para los oyentes de mi canal y si quieres te paso este audio también para que lo puedas colgar tú en tu canal, si quieres. Pero vamos, lo que tú veas.